Bueno, nuevamente, muy buenas noches a todos. Gracias a los alumnos que están conectados el día de hoy, 22 de noviembre de este año en curso 2022. Vamos a continuar con nuestro programa, con nuestro calendario que se estipuló al principio de este curso de Contabilidad 2. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 5 que habla de lo que vienen siendo las cuentas en moneda extranjera. Vamos a ver, hay unas peculiaridades de este tipo de operaciones que se registran en la contabilidad comercial y por qué son importantes en el registro de la misma. Antes de iniciar, quisiera comentarles dos temas. El primero, esta semana por ahí hay un foro que es importante que contesten. Va a estar activo hasta el día 27 de noviembre, que es el próximo domingo a las 23:55, al igual que la tarea que está programada para esta semana. Esta es la última semana donde vamos a tener un cuestionario como tal en formato Moodle. La próxima semana ya será en un cuestionario autoevaluable. La próxima semana vamos a ver por ahí el último tema que tenemos en nuestro calendario, que es el capítulo número 6, que habla del registro de operaciones. Este será el próximo martes 29 de noviembre y será nuestra última sesión de aprendizaje, donde vamos a aprovechar para mencionar cuáles son dichos procedimientos más comunes y obviamente también para tratar de dar un repaso general de lo que va a ser el examen final. El examen final estará disponible la próxima semana a partir del día 3 de diciembre, desde el sábado 3 de diciembre y hasta el día 9 de diciembre. Reitero, por eso es que la próxima semana tendremos nuestra última semana de aprendizaje y obviamente también reiterarles que el examen final únicamente incluirá los capítulos vistos en esta segunda parte del curso, que es el capítulo 20, 21 y 22 del curso de contabilidad y el capítulo del 1 al 6 que estamos viendo o que hemos visto en el transcurso de esta segunda parte del curso. Es importante también nada más recordarles que si tienen alguna tarea pendiente, alguna situación que tengan por evaluar, con toda confianza háganmelo saber. Lo único que sí está pendiente para esta semana es lo que viene siendo la actividad de la semana pasada por un tema de plataforma, pero yo creo que ya mañana va a estar netamente evaluada. Vamos a dar inicio. Voy a permitirme apoyarme con una presentación. Reitero, es un capítulo relativamente sencillo. Vamos a hablar de las operaciones en moneda extranjera, para qué nos sirven, cuáles son algunos de los procedimientos que se utilizan en la contabilidad comercial cuando hacemos este tipo de operaciones y por qué tiene una relevancia similar y dónde o por qué tenemos que evaluar nuestras operaciones en moneda extranjera dentro de nuestra contabilidad. Un segundito nada más confírmenme por favor si la vemos de manera correcta y ya iniciamos con la clase. Gracias, muy amable. Gracias a las dos. Vamos a iniciar. Como ya lo comentamos, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 5 de nuestro libro base o del libro número 2, que porque en este curso hemos llevado dos libros, parte del primer curso que vimos tanto en el curso de contabilidad 1 como en la primera parte del curso y algunos temas en esta segunda parte y algunos temas que estamos viendo del capítulo 1 hasta el capítulo 6 del segundo curso de contabilidad y que también les va a servir para el curso de contabilidad 3, donde van a ver más temas de este libro del segundo curso de contabilidad. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este tema es comprender o conocer el tratamiento contable de las operaciones en moneda extranjera. Aquí nada más como paréntesis, todas las operaciones o la forma de presentar nuestra información financiera hay que verla desde dos enfoques. La información financiera para efectos fiscales forzosa y exclusivamente la tenemos que presentar en nuestra plataforma del SAT o en nuestros formularios de impuestos, como lo quisiéramos ver, viéndolo desde el punto de vista netamente que tiene que ser en pesos. O sea, nosotros no podemos manifestar nuestra información financiera ante el fisco de una manera, con una cuenta diferente a la que es el peso. Sin embargo, también hay operaciones o hay información financiera que podemos presentar a nuestro consejo, a nuestros accionistas, en una moneda distinta, pero eso ya nada más es de manera interna y es para efectos de presentación. Lo que viene siendo la evaluación contable y el registro siempre tiene que ser en moneda nacional, ¿ok?
Y para eso existen ciertas metodologías, ciertas características un poquito más robustas, más completas de lo que viene siendo la forma en la que se deben de registrar estas operaciones. Inclusive nos lo marcan nuestras normas de información financiera, que ahora sí que las normas de información financiera, no sé si ya lo comenté en otra parte del curso, sustituyen lo que anteriormente los contadores le llamábamos los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no es otra cosa más que las reglas o la forma en la que debemos de tanto de registrar como de presentar nuestra información financiera y qué características debe de tener la información financiera para que sea veraz y para que sea confiable, ¿ok? Entonces, el objetivo del día de hoy es conocer el tratamiento de dichas operaciones en moneda extranjera. Dependiendo del nivel de las empresas, del tipo de operaciones, del volumen de operaciones, si son empresas públicas, es decir, que cotizan en la bolsa, llámese en la Bolsa Mexicana de Valores, en las bolsas extranjeras, pues obviamente tendríamos que tomar en cuenta, generalmente todo eso se evalúa en la típica moneda y sobre todo que nosotros tenemos un tratado de comercio con nuestros vecinos del norte, que son los dólares americanos. Sin embargo, reitero, dependiendo de la capacidad, del alcance, si es una empresa multinacional, transnacional o mundial, pues obviamente también podríamos evaluar yenes, libras, etcétera, una infinidad de monedas, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ir comentando. Eh, como introducción tenemos, ¿qué nos dice? Que los comerciantes, industriales, agricultores, es decir, todo lo que viene siendo el sector económico, por lo regular o esporádicamente, necesitan mercancías, materia prima, maquinaria, herramienta e implementos que por varios motivos no siempre les es posible adquirir en el mismo país donde radican, sino en mercados del extranjero. Aquí vuelvo al tema. Imagínense que nosotros somos una empresa que fabrica y tenemos muchos ejemplos. Aquí en Saltillo hay armadoras, aquí mismo en Monterrey se hacen los cabezales para diferentes tipos de automóviles. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor aquí en Monterrey o en México no podemos adquirir de manera directa una maquinaria, una materia prima o algo muy específico para llevar a cabo nuestro proceso productivo, o inclusive no necesariamente tiene que ser un proceso productivo, también puede ser una comercializadora. Hay empresas que se dedican a comercializar cierto tipo de refacciones, tanto aquí en México como en otras partes, y que venden de manera lo que se le conoce como los intermediarios a otras personas físicas o morales esos productos, pues tienen que traerlas de fuera. Entonces, por eso hace referencia que son comerciantes, industriales, agricultores. Los agricultores, imagínense que tuvieran que traer un tractor o que tuvieran que traer el alimento o las semillas, en dado caso de los agricultores, para lo que vienen siendo la producción de las diferentes granos que tenemos en el país, pues bueno, los tenemos que traer de otra parte porque probablemente aquí en el área donde es la actividad productiva no podemos conseguir esos insumos, entonces tenemos que irlos a buscar al extranjero, ¿ok? Y aquí vamos a manejar dos conceptos. Aquí también me voy a meter un poquito el tema económico, que aunque no es el tema como tal de este capítulo, es importante que también tengan un poquito de nociones. Si ya llevaron la materia de economía, eh, ahí en la parte económica, cuando se hacen estudios económicos a nivel nacional que se realizan, este, los indicadores del Producto Interno Bruto, hay un concepto que se llama balanza comercial. La balanza comercial no es otra cosa más que la diferencia entre nuestras importaciones y nuestras exportaciones. Tenemos una balanza comercial positiva cuando nuestras exportaciones son mayores a nuestras importaciones. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos traer ciertos productos, ciertos insumos a México, o que más bien dicho, lo que nosotros mandamos al extranjero es mayor que lo que nosotros ingresamos al país. Y técnicamente cuando la balanza comercial es positiva, pues técnicamente el país debe de estar en mejores condiciones económicas. Tenemos una balanza comercial negativa cuando nuestras importaciones, es decir, que lo que nosotros necesitamos para consumir o para producir como país, reitero, desde un punto de vista macroeconómico, son mayores a nuestras exportaciones. ¿Qué significa? Que dependemos más de otros países para poder suministrar todo lo que necesitamos en el país, tanto para consumo como para producción. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que importamos más que lo que exportamos.
¿Y qué son las importaciones? Se le conoce, porque es el tema que vamos a ver en específico el día de hoy, se le conoce con este nombre en el mercado internacional las compras efectuadas en países extranjeros. Si nosotros vamos a traer una maquinaria que necesitamos, un ejemplo, de Estados Unidos, de Ohio, y que nada más allá la producen, pues la tenemos que internar al país a través de un proceso de importación, a través de las aduanas, que la regula la Dirección General de Aduanas, que son las fronteras, donde se tienen que pagar ciertos impuestos, como el impuesto general de importación, los aranceles, dependiendo del tipo de producto, es el nivel de impuestos o de aranceles que se tenga que pagar, ¿verdad? Entonces, esas importaciones, a eso se refiere cuando hablamos de una importación, todas aquellas adquisiciones de bienes o materias primas o productos que necesitamos en el país y que necesitamos o que los traemos de fuera de México. Las importaciones que hacen los comerciantes se pueden pagar al contado riguroso o crédito, y aquí es donde entra ya nuestra materia de estudio. Cuando veíamos, que hemos visto desde el curso de contabilidad 1 y ahorita en el curso de contabilidad 2, las operaciones o el crédito comercial existe, inclusive vimos ahora en el capítulo número 2, si mal no recuerdo, el tema de documentos descontados o endosados, que aunque muchas veces cuando nosotros obtenemos un crédito para adquirir una materia prima o un producto, lo podemos hacer a través de un crédito, pues bueno, obviamente ese crédito no nos va a generar una cuenta por pagar, es decir, que vamos a tener una provisión de un pago hacia nuestros proveedores en un futuro. Aquí es lo mismo, digo, ya viéndolo desde un punto de vista contable, tenemos importaciones y tenemos importaciones en las cuales las vamos a liquidar en el momento que hagamos la compra, o vamos a tener importaciones que las vamos a liquidar a 30, 40, 50, 60 días, dependiendo las condiciones de crédito que nos dé nuestro proveedor. También hago referencia para que lo relacionen un poquito. Cuando vimos el capítulo de cuentas colectivas o de control, yo les decía que había varios auxiliares, o les mencionaba que había varios auxiliares para poder registrar de una manera más agrupada todas las cuentas que tenían muchos saldos. No lo mencioné ahí para no confundirlos, pero una cuenta colectiva también puede utilizar cuentas complementarias, tanto en moneda nacional como con su cuenta complementaria correspondiente, para poder determinar cuál es el valor que le debemos en dólares al proveedor, ¿va? Entonces, aquí es donde entra lo importante de ver el registro de esas operaciones de crédito que tengamos con nuestros proveedores. Ojo, el capítulo del día de hoy lo estamos viendo única y exclusivamente para las compras. Sin embargo, también así como nosotros traemos del extranjero mercancía para nuestro proceso, o para la comercialización, también nosotros podemos vender productos al extranjero o materia prima, etcétera. Y esos productos o esos bienes también nosotros los podemos vender en una moneda distinta al peso. Y ahí también se tiene que hacer, son operaciones con moneda extranjera, pero de cuentas por cobrar, que es algo similar a lo que funciona, pero ahorita como funciona ahora sí que la dinámica del registro de las operaciones, pero ahorita nos vamos a abocar única y exclusivamente a lo que vienen siendo compras, a lo que vienen siendo cuentas por pagar, ¿ok? Importaciones al contado riguroso, dice, las importaciones al contado riguroso no presentan contablemente ningún problema especial, pues basta con adquirir la cantidad necesaria de divisa extranjera, pagar su equivalente en moneda nacional y remitir la primera al proveedor, con lo cual queda concluida la operación. ¿Qué es lo que pasa? Al menos aquí en México no está prohibido eh, para las personas morales. Para las personas físicas sí es un poquito más complicado por temas de lavado de dinero, pero las empresas o las personas morales, es decir, las que están constituidas por los demás socios, sí pueden tener aperturadas cuentas en dólares. Vamos a suponer que nosotros somos una empresa que, vuelvo al tema, que comercializa determinada materia prima y necesitamos traer del extranjero mercancía por un valor de $10,000, y que aquí vuelvo a recalcar, el valor de la mercancía incluye todo el valor de la mercancía, así como todos los impuestos y gastos inherentes al traslado de la mercancía hasta nuestro lugar de origen, que esto lo relacionamos con el tema de mercancías en tránsito.
Cuando veamos el tema de mercancías en tránsito, también lo mencionábamos, pueden ser en moneda nacional o extranjera, pero no incluye el impuesto al valor agregado. Entonces, cuando traemos esa mercancía, y más bien dicho, cuando necesitamos traer esa mercancía, puede que tengamos dólares en nuestra cuenta, si es que tenemos una cuenta en dólares o no. Pero ¿qué es lo que pasa si yo digo, sabes qué? Pues no tengo dólares, pues simplemente compro esa remesa de dinero en moneda nacional al tipo de cambio, ojo, al tipo de cambio y esto es bien importante, cuando nosotros valuamos o registramos en nuestra contabilidad operaciones con moneda extranjera, es bien importante comentar que el tipo de cambio con el que debemos registrar, sobre todo si es en dólares, debe de ser con el tipo de cambio que emite el diario oficial de la federación. No se puede, hay una diferencia muy grande entre los tipos de cambio que vemos en las casas de cambio comerciales o en los bancos que dicen te compro y te vendo dólares a tanto. No, eso de compra y venta de dólares es una actividad que ellos tienen para obtener un ingreso. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo moneda nacional y voy a comprarles dólares, me lo van a vender, no sé, a 20 pesos. Pero si yo tengo dólares y se los quiero vender, me lo van a comprar más barato. Y ahí es la ganancia de ellos, la ganancia cambiaria. Ellos no van a vender o a comprar dólares para perder. Pero contablemente y de acuerdo a las normas de información financiera y a los registros contables, todo lo tenemos que evaluar o lo tenemos que registrar con el tipo de cambio que emite el diario oficial de la federación de manera diaria en los días hábiles, obviamente. No aplica para días que son inhábiles, sábado, domingo, días festivos, que por ley no se está obligado a emitir un tipo de cambio. Entonces ahí no tenemos problema porque simplemente compramos esa remesa de dólares. Si van a ser 10,000 dólares, se las mandamos y ahí no hay ningún problema porque no existe una fluctuación entre cómo registramos la operación y cómo la vamos a pagar. Hasta ahí no hay mayor tema. ¿Dónde es donde viene el problema? Cuando las importaciones o lo que nosotros vayamos a adquirir del extranjero, los productos, vayan a ser liquidados a crédito. ¿Por qué? Se presenta debido a que la fecha en la recepción de las mercancías o la fecha en la que se pactó la contraprestación o se hizo el pacto de que se debería de suministrar determinado material, existe una diferencia entre la fecha, entre esa fecha y la fecha en la que se paga su importe en una época futura. Si yo ahorita le digo a mi proveedor, ¿sabes qué? Mándame determinado número de artículos, la factura, él me lo va a mandar en dólares, la factura de 10,000 dólares. Y yo la tengo que registrar en mi contabilidad al tipo de cambio del día de hoy, pero yo lo voy a pagar a 30 días. Si el tipo de cambio en el que voy a pagar la factura es mayor, voy a tener una pérdida cambiaria. ¿Por qué? Porque cuando yo compré la mercancía, el valor en moneda nacional era menor. Pero si cuando yo la vaya a liquidar, el tipo de cambio es menor a que como lo registré, en lugar de tener una pérdida cambiaria por la fluctuación, voy a tener una ganancia. Esa pérdida cambiaria y esa ganancia cambiaria son las que se registran en el estado de resultados como gastos financieros. Gasto financiero es cuando es una pérdida y y ganancia cambiaria es un producto financiero que forman parte del costo integral del financiamiento que van en lo que vienen siendo los gastos de operación que vimos en el curso de contabilidad 1 cuando veíamos ingresos menos costos menos gastos de operación, que era gasto de administración, gasto de venta, y en los gastos financieros ahí se registra esa variación. Por lo que al adquirir, aquí ya lo menciono en la diapositiva, hay una diferencia entre cuando registramos y cuando pagamos. Es ahí donde se presenta la problemática contable, que tenemos que tener bien identificado cuál fue nuestro tipo de cambio de registro de adquisición y cuál es nuestro tipo de cambio de pago, ¿ok? Para que más o menos vayamos viendo el por qué se registran de esa manera. Si al terminar el ejercicio, o sea, un ejercicio fiscal que corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre, existen compras de crédito que aún no han sido liquidadas, su importe en moneda extranjera deberá convertirse en moneda nacional, tomando como base no el tipo de cambio al que se haya concertado la operación o la adquisición de la materia prima o el insumo, sino el tipo del balance y considerando la diferencia que resulte como producto o gasto financiero, que ya dijimos que era pérdida cambiaria o ganancia cambiaria, según beneficio perjudica al importador. Eh,
veíamos en el capítulo número 16, cuando hablábamos del tema de libros de contabilidad, que cuando ya se cierra un ejercicio contable, acuérdense que el registro de la contabilidad es libro de diario, libro mayor, y se genera un reporte que se conoce como balanza de comprobación. Después hacemos los asientos de ajuste que vimos en el capítulo 18 y emitimos los estados financieros ajustados ya con las diferentes tipos de ajustes o que en base a la experiencia tengamos que hacer para que la información sea correcta. Vimos ejemplos de depreciaciones, de faltantes, de materia prima, etcétera. Cuando ya se cierra un ejercicio fiscal, comentamos también que cuando que las cuentas de resultados, esas ya se van a una utilidad, una pérdida y forman parte del capital contable. Pero si existiesen saldos en la cuenta, en las cuentas de balance, esos saldos se presentan en el balance general como saldos finales al 31 de diciembre y saldos iniciales al 1 de enero. ¿Qué es lo que pasa? Si al 31 de diciembre tenemos en la cuenta de proveedores, que es el ejemplo que estamos poniendo hoy para las monedas extranjeras, perdón, traemos un ejemplo, traemos $10,000 que le debemos al cliente, al proveedor, que en su momento el tipo de cambio estaba a 20 pesos. ¿Qué significa? Que en moneda nacional le debemos 200,000 pesos. 20 por 10,000 son los 200,000 pesos en moneda nacional. Pero al 31 de diciembre tenemos que hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque como ya es el cierre, tenemos que evaluarlo al tipo de cambio de cierre del ejercicio. ¿Qué significa entonces? Que el 31 de diciembre, si no hemos liquidado esa cuenta por pagar, tenemos que ver el tipo de cambio del 31 de diciembre. Si cae en día inhábil, se toma el día, por ejemplo, este año, el 31 de diciembre, si mal no recuerdo, va a caer en día, si cae en sábado, vamos a suponer, no, pues sábado y domingo son inhábiles. Entonces, tenemos que agarrar el del día 30, que en este caso sería el viernes, para evaluar esa operación. Si el tipo de cambio con el que estamos haciendo el ajuste es mayor, vamos a tener una pérdida cambiaria. ¿Por qué? Porque ya hubo fluctuación económica del tipo de cambio de cuando se concertó la operación al tipo de cambio en el que en este caso no se va a liquidar, pero es para ejemplo de ajuste. Y si el tipo de cambio es menor, vamos a tener una ganancia cambiaria. ¿Okay? Entonces, ese ajuste se tiene que hacer cuando nosotros tengamos saldos de cuentas por pagar al cierre de un ejercicio fiscal. Por lo expuesto antes, se puede apreciar que las compras en moneda extranjera requieren de un tratamiento especial por medio del cual se puede conocer tanto el importe del pasivo en moneda extranjera y su equivalente en moneda nacional, como el de las utilidades o pérdidas por variación o fluctuaciones en los tipos de cambio que también ya la mencionamos. ¿Cuáles son los procedimientos de registro? Existen el tipo variable, el tipo fijo, el tipo remesa previa de fondos y el tipo de compra. Cada uno tiene su peculiaridad. Ahorita vamos a ver cuál es el que más comúnmente se usa, o al menos en lo personal que me ha tocado a mí ver. Aquí nada más también hago la aclaración que estos registros contables, independientemente del registro que se lleve a cabo o que se utilice para este tipo de operaciones con cuentas en moneda extranjera, siempre es importante saber que todo se registra en base a la regla de la partida doble. Nosotros cuando registramos una operación, pues, a final de cuentas son asientos contables, asientos de diario, que son simples y compuestos, pero a final de cuentas tenemos que ver qué tipo de registro para efectos nada más de liquidar y para efectos de qué método vamos a utilizar, vamos a aplicar en nuestra contabilidad. El tipo, el tipo variable, que es el primero que vamos a ver, este procedimiento consiste en registrar las operaciones en moneda extranjera, como son las compras, que es el valor de la mercancía, los gastos de compra, devoluciones, descuentos, rebajas sobre compra, remesas de dinero, al tipo de cambio en el que se hayan efectuado las operaciones. Este tipo de cambio, este tipo de, más bien dicho, este tipo de procedimiento para el registro de las operaciones en moneda extranjera es conveniente cuando cuando el tipo de cambio de la moneda con la que se están llevando a cabo las operaciones sufre frecuentes variaciones o fluctuaciones, es decir, cuando la moneda extranjera no guarda en relación con la moneda nacional cierta estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Hasta cierto punto, si vemos que obviamente también aquí es bien importante mencionar que cuando son empresas muy grandes, se están haciendo por parte
de la parte administrativa, constantes evaluaciones a los indicadores económicos que nos den una claridad de qué tan grande puede ser una fluctuación. Obviamente ahorita no nos vamos a meter en temas de economía, pero sí existe manera hasta cierto punto de predecir qué tanta fluctuación. Obviamente, qué tanta fluctuación puede tener un tipo de cambio en un periodo de tiempo. Ya son trabajo más de economistas, pero a final de cuentas, pues existen factores que nos pueden dar una certeza, cierta certeza, no una certeza total, como por ejemplo ahorita que estamos viendo lo de la guerra en Ucrania, los conflictos bélicos, la escasez de cierto insumo que hace que las cosas se disparen. Ese tipo de análisis que hacen las empresas más o menos nos dicen cómo va a estar la fluctuación del tipo de cambio. Pero cuando no tenemos una certeza y decimos, ¿sabes qué? No tengo una cierta claridad en cómo va a estar mi tipo de cambio, pues yo prefiero mejor registrarlo como el tipo de cambio variable. ¿Por qué? Porque no guarda una estabilidad en comparación con el peso. A pesar de esto, este es el tipo de cambio que más utilizamos en la operación comercial o en la operación contable, porque aunque el dólar, si tienes, vaya, puede haber fluctuaciones, pues más o menos tenemos ya visto que un dólar vale 19 puntos y fracción, salvo que ahorita hubiera una cuestión económica muy relevante que impactara la economía de manera directa, pues obviamente ahí nos va a dar el bandazo y ahí tendríamos que generalmente son pérdidas cambiarias. Es muy difícil que nuestra moneda nacional pues gane terreno de manera muy frecuente con el dólar, ¿no? Entonces, este tipo de variable es el que más se utiliza o el que yo más he registrado y me ha tocado ver en la contabilidad comercial y se utiliza cuando no existe cierta estabilidad con la moneda nacional. El tipo fijo. El procedimiento de tipo fijo tiene tres variantes que son las siguientes. Tipo de fijo con complementaria de resultados, tipo fijo con cuenta complementaria de balance y tipo con cuenta complementaria uno por uno. Este procedimiento en todas sus variables, en las que ya mencionamos ahorita, consiste en abonar o cargar a la cuenta de proveedores, que es donde registramos las cuentas por pagar que aún no han sido liquidadas o que son nuestras operaciones de compra-crédito, a un tipo de cambio de fijo arbitrario. Ese lo ponemos nosotros. No sé, si está 20, yo lo quiero poner a 19, ¿va? Y en registrar las diferencias entre los tipos de fijo y real en una cuenta complementaria. El procedimiento de tipo fijo es conveniente implementarlo cuando las variaciones o fluctuaciones no sean fuertes o bruscas ni frecuentes, o sea, cuando la moneda extranjera guarda en relación con la moneda nacional una cierta estabilidad. Se fijan, aquí es contrario al tipo variable, es decir, yo lo registro a 19, pero sé que va a variar 19.1, 18.99 o 19.01. O sea, no hay una fluctuación muy relevante, ¿ok? Tipo remesa previa de fondos. Este procedimiento es conveniente implementarlo cuando los proveedores extranjeros solicitan determinada cantidad de dinero anticipado a la cuenta del valor de cada importación de las mercancías. Cuando el proveedor dice, ¿sabes qué? Te voy a vender 200,000 pesos de mercancía, en 200,000 dólares de mercancía, pero yo necesito que me adelantes, no sé, 20,000, el 10%, 40,000, el 20%. Entonces nosotros vamos a mandar ese anticipo. Consiste en evaluar tanto las mercancías importadas como los gastos que por las mismas se ha efectuado el proveedor por cuenta nuestra al mismo tiempo de cambio al que se haya hecho el anticipo del dinero. Obviamente, pues aquí volvemos a lo mismo. Yo las voy a evaluar todas esas operaciones al mismo valor, pero al final tengo que hacer un ajuste. Esto es muy común, sobre todo no me ha tocado tanto aquí en América Latina o más bien dicho en América del Norte, pero en empresas extranjeras tenemos una empresa en la que yo trabajé, teníamos un proveedor de Turquía, que ese sí nos decía, aviéntame tanto dinero, si no, no te mando la mercancía, por más eh, crédito comercial y más tiempo que nosotros ya tengamos trabajando con ustedes, pues obviamente yo necesito un anticipo por la formalidad y pues obviamente para poder empezar a operar lo que yo te voy a mandar. Entonces, ahí es cuando se utiliza el tipo remesa previa de fondos. ¿Qué ventaja tiene este procedimiento?
Tiene la ventaja de disminuir las utilidades y pérdidas por cambios debido a que la factura y documentos de embarque se registran al mismo tipo de cambio de la remesa previa de fondos, por lo que las variaciones en los tipos de cambio afectarán únicamente al saldo de la cuenta de proveedores extranjeros. Ya lo mencionamos ahorita. Tipo de compra. Este procedimiento consiste en registrar las mercancías al tipo de cambio del día en que se haya efectuado y las remesas de dinero que posteriormente se envíen o se hagan, cargarlas a la cuenta de proveedores extranjeros, pero al mismo tipo de cambio de la compra, pasando la diferencia que hay entre este y el tipo de día de la remesa a la cuenta de cambios, que eso prácticamente es algo similar a la de la variable, solo que aquí la registramos hasta que o sea, cargarlo en una sola cuenta y al final nada más hacemos el ajuste. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que independientemente del registro que vayamos a utilizar, es bien importante registrar todas las operaciones al tipo de cambio que esté publicado en el diario oficial de la Federación. Reitero, nosotros como tal lo tenemos que evaluar en moneda extranjera. Generalmente la podemos, o generalmente utilizamos los dólares como moneda del tipo de cambio para este tipo de actividades, ¿ok? Entonces, con eso, vemos los tipos, los procedimientos de registro que existen para estas monedas extranjeras. Es importante mencionar, como ya lo mencionaba ahorita al principio de la clase, que no necesariamente las operaciones en moneda extranjera son para proveedores, también existen para cuentas por cobrar, pero obviamente el objeto de estudio de este capítulo nos referimos a los proveedores. Cuando son operaciones que son de contado no tenemos ningún problema porque o ya tenemos los dólares adquiridos en nuestra chequera, ya sea que tengamos también cobranza en dólares y obviamente pues nada más de ahí emitimos el valor de la compra que vamos a adquirir, o si no adquirimos una remesa al tipo de cambio que corresponda para poder pagar esa mercancía. Entonces ahí no tenemos ningún problema. El problema radica cuando son operaciones en moneda extranjera y que de alguna u otra manera tenemos que registrar una cuenta por pagar y que al final de cuentas la vamos a liquidar a un tipo de cambio distinto al registro. Puede darse, yo creo que me ha tocado dos veces en mi carrera profesional de que yo registro un tipo de cambio, no sé, de 13 puntos, en su momento 13.85 y cuando la liquidaba estaba 13.85 y más reciente hace como 2 años en 18 punto y fracción y 18 punto y fracción. Pero siempre va a haber una fluctuación cambiaria. Es muy difícil que por temas económicos, por la misma operación económica que tienen los países y la moneda, sea la misma cantidad o que el tipo de cambio sea igual en la fecha de registro que en la fecha de liquidación. Existen varios procedimientos desde el punto de vista contable para llevar a cabo las operaciones de una manera o para registrarlas. Ya vimos los diferentes tipos de registro que existen. Importante conocer qué son las importaciones, que no es otra cosa más que la adquisición de mercancía o el internamiento de mercancía al país a través de la dirección de las aduanas, que está regulada por la Dirección General de Aduanas, y que obviamente todo ese tipo de gastos y registros afectan nuestra contabilidad. Si no registramos de manera correcta las cuentas en moneda extranjera, pues obviamente tanto la calidad más bien dicho, la calidad de la información financiera se verá mermada y obviamente las decisiones que se tomen en base a esto y obviamente los impuestos también van a estar equivocados, porque imagínense que registremos mal una fluctuación cambiaria, que en lugar de, por algún error en el registro del tipo de cambio, metamos una pérdida en lugar de una utilidad, estamos disminuyendo nuestra utilidad contable, lo que a la larga nos va a hacer disminuir nuestra utilidad fiscal y pagaríamos menos impuestos. Obviamente, si es al revés, si registramos de manera equivocada una pérdida y la metemos en ganancia, pues obviamente vamos a aumentar nuestro pago de impuestos cuando no lo debemos, no debe de ser de esa manera, ¿ok? Y bueno, eso sería el capítulo que vimos el día de hoy, que habla de las operaciones en moneda extranjera. No sé si para ya terminar alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, con toda confianza háganmelo saber, para comentarlo y si no, pues ya para dar por terminada la sesión y la clase del día de hoy.
Sí, Jesús Manuel. Te comento, ahorita que dices, al hacer operaciones o registros siempre va a ser un producto gasto financiero, sí. Si acuérdate que asiento contable haces cuando, vamos a ponerlo bien sencillo, ¿qué asiento contable se hace cuando tú registras una operación a crédito? Le cargas a tu inventario, vamos a ponerlo sencillo, inventario contra proveedores, y tú lo evaluaste $10,000 al tipo de cambio de 20, pues tu valor es de 20,000, 200,000 pesos en mercancía, pero le debes al proveedor 200,000. ¿Qué pasa cuando te toca liquidar esta operación? Pues le vas a cargar a proveedores con el crédito a bancos, pero tú si no tienes dólares, vas a tener que comprarlos. ¿Y cómo los vas a comprar? Tú le vas a pagar $200,000 a la persona que en este caso son las instituciones financieras. Pero al momento de registrarlo, tienes que registrar el tipo de cambio de cuando lo vas a liquidar, que es lo que mencionaba ahorita. Es muy difícil que siempre sea 20, a lo mejor va a ser 20.01, 20.02. Si el tipo de cambio es mayor, tienes una pérdida. Si el tipo de cambio es menor, vas a tener una ganancia cambiaria por ese tipo de cambio. ¿Ok? Es correcto tu punto de vista. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿No? Bueno, si ya no existe una duda, les agradezco mucho a los alumnos que de alguna u otra manera siempre se conectan a las sesiones. Habla de su compromiso con su curso, con su licenciatura. Vuelvo a comentar, esta semana es la última semana para aquellos alumnos que quieran llevar a cabo el trabajo de regularización, que ya mencionamos en la sesión pasada, que es para aquellos alumnos que no hayan llevado a cabo su examen parcial, o el trabajo de puntos extra, que es para aquellos alumnos que quieran mejorar su promedio y que tengan muy pocas actividades presentadas. Estas dos actividades son opcionales, no ponderan, si no las presentan no les va a afectar su calificación final hacia abajo, más sin embargo si alguno de ustedes decide presentarlas, pues obviamente va a incrementar su promedio. La próxima semana, el lunes 28 de noviembre, estaremos dando nuestra última sesión de aprendizaje, donde vamos a ver el tema de procedimientos, si mal no recuerdo, procedimiento de registro de operaciones, que ya sería el capítulo 6 de este libro, y el examen parcial, el examen final, perdón, estará disponible hasta el día del 3 al 9 de diciembre para que también lo vayan contemplando. Si podemos, la próxima semana damos una sesión adicional, o en la misma semana del lunes, perdón, la misma sesión del lunes, del martes, perdón, que sería el 29 de noviembre. El martes es la sesión síncrona del capítulo 6. Damos un repaso donde vamos a decir nuevamente cuáles son los temas que van a venir en el examen final y que corresponde a lo que hemos visto hasta la semana entrante, ¿ok? Si ya no hay ninguna pregunta, me pongo a sus órdenes. Nuevamente a través del botón contacta a tu tutor. Y si llegasen a tener alguna situación puntual, pues ahí está también mi correo electrónico israel.quintero@ucnl.edu.mx para que me manden ahí la inquietud. Yo creo que más tarde o mañana ya van a estar evaluadas las tareas que están pendientes que correspondían a la semana pasada. Esta es nuestra última semana de formato Moodle. Ya la próxima semana es un cuestionario autoevaluable, ¿ok? Les encargo también su participación en el foro para que no les vaya a mermar su calificación final. Y pues nuevamente muy buenas noches y nos veríamos el próximo martes 29 de noviembre a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Gracias.